Capítulo 6. He de confesar algo. De pequeño, cuando tenía 3 o 4 años, puede que fuera un monstruo. Eras un pequeño monster, me dijeron algunas de mis tías una vez alcanzada la edad adulta, cuando ya se podían recordar mis terribles travesuras infantiles con irónico buen humor. Pero la verdad es que yo no recuerdo haber sido un monstruo. Simplemente me gustaba ir a mi aire. Los niños pequeños se creen dioses, algunos niños al menos, y solo se dan por contentos cuando el resto del mundo comparte su forma de ver las cosas. Pero yo ya no era un niño pequeño, tenía 7 años. Hasta entonces no había conocido el miedo, pero últimamente me había vuelto muy asustadizo. No me asustaba el incidente del gusano en el pie, no se lo conté a nadie, pero al día siguiente, sin embargo, me pregunté si eso de tener gusanos en el pie era algo que le pasaba a todo el mundo, o si por el contrario, yo era el único al que le había sucedido, en aquel lugar situado en los límites de la granja Hempstop, donde el cielo era de color naranja. Al despertar me quité la tirita del pie y sentí un gran alivio al comprobar que el agujero había empezado a cerrarse. Había un puntito rosa donde antes estaba el agujero, como un coágulo de sangre, pero nada más. Bajé a la cocina para desayunar. Mi madre parecía muy contenta. Buenas noticias, cariño. He encontrado trabajo. Necesitan a alguien para agradar la vista en la óptica Dixons y quieren que empiece esta misma tarde. Voy a trabajar ahí 4 días a la semana. A mí no me importaba, podía apañármelas bien solo. Y tengo otra buena noticia. Va a venir una persona a cuidarlos mientras yo esté trabajando. Se llama Úrsula. Se instalará en tu antigua habitación, al final de la escalera. Va a ser una especie de gobernanta. Se asegurará de que coman como es debido y limpiará la casa. Me quedaré mucho más tranquila sabiendo que hay alguien aquí cuando papá y yo estemos trabajando. Pero no tienes dinero para pagarle, dije. Bueno, dijiste que no tenías dinero. Por eso mismo he aceptado el trabajo en la óptica, replicó. Úrsula cuidará de ustedes a cambio de un alojamiento y comida. Se ha tenido que trasladar aquí temporalmente. Va a estar unos meses. Me llamó por teléfono esta mañana. Sus referencias son impecables. Confié en que fuera una mujer agradable. La gobernanta que teníamos 6 meses antes, Gertruda, no era ni mucho menos. Disfrutaba gastando unas bromas pesadas a mi hermana y a mí. Nos hacía la cama al revés, por ejemplo, algo que resultaba muy frustrante. Habíamos acabado manifestándonos en el jardín con parcantas que decían: «Odiamos a Gertruda y no nos gusta cómo guisa Gertruda», y metiéndole ranitas en la cama. Al final, se había regresado a su país. Tomé un libro y salí al jardín. Era un cálido día de primavera y hacía sol. Subí por la escalera de cuerda hasta la rama más baja de la enorme haya. Me senté y me puse a leer. Cuando leía, nada me daba miedo. Estaba muy lejos, en el antiguo Egipto, descubriendo quién era Hathor y leyendo cómo había acechado Egipto bajo la forma de una leona. Había matado a tanta gente que las arenas de Egipto se tiñeron de rojo, y para derrotarla tuvieron que darle de beber una mezcla de cerveza, miel y somníferos que tiñeron de rojo para que ella pensara que era sangre, y Hathor lo bebió y se quedó dormida. Después de aquello, Ra, el padre de los dioses, la transformó en la diosa del amor, de modo que las heridas que había infligido a la gente ya solo serían heridas del corazón. Me pregunté por qué habrían hecho eso los dioses. ¿Por qué no la habían matado sin más cuando se presentó la ocasión? Me encantaban los mitos. No eran historias para adultos, ni tampoco para niños. Eran mucho mejor que eso. Simplemente eran. Las historias para adultos no tenían ningún sentido y tardaban mucho en arrancar. Me hacían pensar que los adultos guardaban muchos secretos, secretos masónicos y míticos. ¿Por qué a los adultos no les gustaba leer las historias que hablaban de Narnia, de islas secretas, contrabandistas y peligrosos duendes? Me estaba entrando hambre. Bajé del árbol y fui hacia la parte de atrás de la casa. Entré por la puerta de atrás, atravesé el recibidor y entré en la cocina. Ahí encontré a mi madre con una mujer a la que no había visto nunca. Cuando la vi, me dolió el corazón. Lo digo en serio, literal, no metafórico. Sentí una punzada en el pecho, un dolor fugaz que enseguida cesó. Mi hermana estaba sentada a la mesa de la cocina, comiéndose unos cereales. La mujer era muy guapa, su cabello tenía el color de la miel y era más o menos corto, tenía los ojos muy grandes y de color azul, y llevaba los labios pintados de rosa pálido. Era alta, incluso para ser una adulta. «Cielo, esta es Úrsula Mounton», dijo mi madre. Yo me limité a mirarla en silencio. Mi madre me dio un codazo. «Hola», saludé. «Es tímido», dijo Úrsula Mounton. «Estoy segura de que cuando tome un poco de confianza seremos buenos amigos». Úrsula acarició el cabello de mi hermana y ésta sonrió, mostrándole sus dientes. «Me caes muy bien», dijo mi hermana, y a continuación, dirigiéndose a mí y a mi madre, añadió:
De mayor, quiero ser Úrsula Monckton. Mi madre y Úrsula se echaron a reír. Eres un encanto, dijo Úrsula, y luego se volvió hacia mí. ¿Y tú y yo? ¿Qué, también somos amigos? Yo me limité a mirarla, tan alta y tan rubia, con su falda rosa y gris, y sentí miedo. Su ropa no estaba andrajosa, era solo el corte de la falda, supongo. Estaba hecho adrede, pero cuando la miré me imaginé su falda ondeando al viento, aunque en la cocina no soplaba ningún viento, flameando como una vela mayor de un barco, en medio de un océano solitario, bajo un cielo naranja. No recuerdo qué fue lo que le respondí, ni siquiera recuerdo si llegué a responder, pero salí de aquella cocina aunque seguía teniendo hambre, sin tomar siquiera una manzana. Me fui con mi libro al jardín de atrás, bajo la terraza, junto al perete que había bajo la ventana de la salita donde veíamos la televisión, y me puse a leer, olvidándome del hambre en un Egipto poblado por dioses con cabezas de animales que se mataban unos a otros para después revivirse. Mi hermana salió al jardín. «Me cae muy bien», dijo. «Es mi amiga. ¿Quieres ver lo que me ha regalado?» Mi hermana sacó un pequeño monedero gris, como el que llevaba mi madre en el bolso, con un cierre metálico en forma de mariposa. Parecía de cuero. Me pregunté si sería de piel de ratón. Abrió el monedero, metió los dedos dentro y sacó una moneda grande y plateada, media corona. «¡Mira!», exclamó. «¡Mira lo que me han dado!». Yo también quería media corona. No, quería lo que podía comprar con media corona: trucos de magia y artículos de broma y libros y tantas cosas, pero no quería un monedero con media corona dentro. «Pues a mí no me gusta nada», le dije a mi hermana. «Eso solo lo dices porque yo la he visto primero», dijo ella. «Y ahora Úrsula es mi amiga». Yo no creía que Úrsula Monckton fuera amiga de nadie. Quería ir a ver a Letty Hempstead para avisarla, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que la nueva gobernanta niñera vestía de rosa y gris? ¿Que me miraba de forma extraña? Decía no haberle soltado la mano a Letty. Úrsula Monckton estaba ahí por mi culpa, de eso estaba seguro, y no iba a poder deshacerme de ella tirándola por el desagüe ni metiéndole ranas en la cama. Tendría que haberme ido en ese mismo momento, tendría que haber huido, salir corriendo hacia la granja Hempstead, pero no lo hice, y en ese instante llegó un taxi que se llevó a mi madre a la óptica Dixon, donde pasaría el resto del día haciendo que la gente leyera letras a través de unas lentes para ayudarles a ver mejor, mientras yo me quedaba ahí, a merced de Úrsula Monckton. Salió al jardín con una bandeja de sándwiches. «He estado hablando con su madre», dijo, sonriendo con dulzura, «y mientras yo esté aquí van a tener que limitar sus excursiones. Pueden ir a cualquier parte de la casa o el jardín, o si quieren, o los puedo acompañar a casa de algún amigo, pero no pueden salir de la parcela y deambular por ahí». «Sí, entendido», dijo mi hermana. Yo no dije nada. Mi hermana se comió un sándwich de mantequilla de cacahuate. Yo estaba muerto de hambre. Me pregunté si sería peligroso comerse uno de esos sándwiches. No estaba seguro, tenía miedo de que al comerme uno, la tripa se me llenara de gusanos que se retorcerían dentro de mí y colonizarían mi cuerpo y al final atravesarían mi piel. Volví a entrar a la casa. Abrí la puerta de la cocina. Úrsula Monckton no estaba ahí. Me llené de fruta los bolsillos, manzanas, naranjas y unas peras marrones y duras. También tomé 3 plátanos, los escondí debajo de mi jersey y salí corriendo hacia mi laboratorio. Mi laboratorio. Así era como yo lo llamaba. Era un cobertizo pintado de verde que estaba al extremo más dejado de la casa, pegado a la pared del viejo y enorme garage. Al lado había una higuera, aunque nunca habíamos probado esos higos porque no llegaban a madurar. Solo habíamos visto sus inmensas hojas y los frutos verdes. Decía que el cobertizo era mi laboratorio porque ahí era donde guardaba mi juego de química. Un juego de química. El consabido regalo de cumpleaños que mi padre había desterrado de la casa después de un experimento fallido. Un experimento que resultó en una peste que no había manera de eliminar. Mi padre me había dicho que no le importaba que hiciera experimentos, aunque ninguno de los dos sabíamos qué clase de experimento era ese. Pero daba igual. A mi madre también le habían regalado juegos de química de pequeña. ¿Y ves qué bien le han venido? Pero preferiría que los hiciera fuera del alcance de su nariz. Me comí un plátano y una pera, y luego escondí el resto de la fruta bajo la mesa. Los adultos siguen caminos, los niños exploran. A los adultos les gusta recorrer siempre el mismo camino, cientos de veces, o tal vez miles. Puede que nunca se les ocurra salirse de su ruta, arrastrándose bajo los redonderos, encontrando huecos en las vallas. Yo era un niño, lo que significaba que conocía 1001 maneras de salir a la carretera, sin pisar siquiera el sendero que llevaba hasta la puerta. Decidí que saldría gatas del laboratorio, pegado al muro hasta llegar a las azaleas y los laureles que bordeaban el jardín,
y desde los Laureles ya solo tenía que bajar por el terraplén y saltar la oxidada valla que nos separaba de la carretera. Nadie me veía. Eché a correr, luego seguí gateando y llegué hasta los Laureles. Bajé por el terraplén, abriéndome camino entre las zarzas y las ortigas que no estaban ahí la última vez que pasé. Úrsula Monckton me esperaba al final de la cuesta, justo delante de la oxidada valla. Era imposible que hubiera llegado hasta ahí sin que yo la hubiera visto antes. Pero allí estaba, se cruzó de brazos y miró una ráfaga de viento agitó su falda rosa y gris. Creo haberte dicho que no podía salir de la parcela. Y no he salido, dije, con una chulería totalmente impostora. Esto es la parcela, solo estoy explorando. Te estás escabullendo, dijo Úrsula. Me quedé callado. Creo que deberías irte a tu habitación, así sabré en dónde estás. Es la hora de la siesta. Era demasiado mayor para echarme la siesta, pero sabía que era demasiado pequeño para discutir, y en cualquier caso, era demasiado pequeño para ganar la discusión. Vale, dije. Nada de vale. Debes decir, sí, señorita Monckton, o di, sí, señora. Úrsula me miró con los ojos de color azul grisáceo que me recordaron aquellos dos agujeros en la lona y en el que ese momento no parecían bonitos en absoluto. Sí, señora, dije, odiándome por ello. Subimos la cuesta juntos. Tus padres ya no se pueden permitir algo como esto, dijo Úrsula Monckton, y no se pueden permitir lo que cuesta mantenerlo. No tardarán en darse cuenta de que la única manera de resolver sus problemas financieros es vender a una inmobiliaria la casa y la parcela. Después, todo esto y esto, incluía las zarzas y la maleza que había más allá del jardín. Serán una docena de casas idénticas con jardín. Si tienes suerte, acabarás viviendo en una de ellas, y si no, tendrás que conformarte con envidiar a la gente que vive en ellas. ¿Te gustaría eso? A mí me encantaba aquella casa y el jardín, me encantaba ese aspecto, un poco destartalado que tenía y todos aquellos rincones y recovecos. Amaba ese lugar como si formara parte de mí, y quizá, en cierto modo, así era. ¿Quién eres?, le pregunté. Úrsula Monckton, y soy la gobernanta. ¿Quién eres de verdad? ¿Por qué le estás dando dinero a la gente? Todo el mundo quiere dinero, dijo, como si fuera algo obvio. Les hace felices. También podría hacerte feliz a ti si quisieras. Habíamos salido juntos al montón de hierba cortada, detrás de un círculo de hierba que nosotros denominábamos el círculo de las hadas. A veces, cuando llovía, se llenaba de setas venenosas de color amarillo chillón. Vamos, dijo. Vete a tu habitación. Eché a correr, atravesé corriendo lo más deprisa que pude el círculo de las hadas, el prado, pasé a toda velocidad por delante de los rosales, la carbonera y entré en la casa. Úrsula Monckton me estaba esperando en el umbral de la puerta de atrás, pero era imposible que me hubiera adelantado. Su peinado estaba impecable y parecía que se acababa de retocar los labios. He estado dentro de ti, dijo, así que te voy a dar un consejo. Si vas por ahí contando todo esto, nadie te va a creer. Y como he estado dentro de ti, me enteraré. Y puede ser que no vuelvas a decir absolutamente nada que yo no quiera que digas más. Subí a mi habitación y me tumbé en la cama. Me dolía la planta del pie, el punto en donde había estado el agujero, y me volvió a doler el pecho también. Me evadí mentalmente, enfrascándome en la lectura de mi libro. Así era como me escapaba cuando la vida real se me hacía muy cuesta arriba o demasiado inflexible. Saqué unos cuantos libros viejos de mi madre, de cuando era niña, y me puse a leer las aventuras de unas colegialas de los años 30 y 40. En sus aventuras tenían que vérselas con contrabandistas, espías, o lo que fueran, y las chicas eran siempre muy valientes y siempre sabían exactamente qué hacer. Yo no era valiente y no tenía ni idea de qué podía hacer. Nunca en mi vida me había sentido tan solo. Me pregunté si las Hempstead tendrían teléfono. Parecía muy poco probable, pero no era imposible. Quizá fue la señora Hempstead quien avisó a la policía de la presencia del Mini abandonado. La guía telefónica estaba abajo, pero me sabía el número de servicio de información telefónica y solo tenía que pedirles el número de alguien que se llamaba Hempstead y vivía en la granja Hempstead. Había un teléfono en la habitación de mis padres. Me levanté de la cama y asomé por la puerta. No había nadie en el rellano del segundo piso. Con mucho sigilo y rapidez entré en la habitación contigua. Las paredes eran de color rosa pálido y la cama de mis padres tenía una colcha con estampados de flores enormes. Había una puerta de cristal que daba a la terraza que recorría todo el lateral de la casa. Había un teléfono de color crema en la mesilla de noche, también de color crema y con adornos dorados. Lo descolgué. Vi que daba señal y marqué el número de la información, sin sacar el dedo de los agujeros de la guía para no hacer ruido. Primero el 1,
luego el 2, y esperé a que la operadora contestara para preguntarle el número de la granja Hempstead. Tenía un lápiz y un libro azul encuadernado en tela, titulado Pansy salva al colegio, para anotar el número. La operadora no respondía. Seguía escuchando el tono de llamada, y por encima oí la voz de Úrsula Monckton diciendo: «A un niño bien educado no se le pasaría por la cabeza llamar por teléfono a escondidas, ¿verdad?». No dije nada, aunque estoy seguro de que podía oírme respirar. Colgué el teléfono y regresé a mi habitación, que compartía con mi hermana. Me senté en mi cama y me quedé mirando por la ventana. Mi cama estaba completamente pegada a la pared, justo debajo de la ventana. Me encantaba dormir con la ventana abierta. Las noches lluviosas eran las que más me gustaba. Abría la ventana, me recostaba en la almohada y cerraba los ojos para sentir el viento y la lluvia en la cara mientras escuchaba el rumor de los árboles. Algunas gotas de lluvia caían directamente en mi cara, si tenía suerte, y yo imaginaba que surcaba el océano en mi barco, mecido por las olas. No imaginaba que era un pirata, ni me dirigía hacia algún lugar desconocido. Simplemente navegaba, a bordo de mi propio barco. Pero ahora no estaba lloviendo, y no era de noche. Lo único que veía desde mi ventana eran los árboles, las nubes y la línea púrpura del lejano horizonte. Tenía un alijo de chocolatinas de emergencia escondidas debajo del muñeco de Batman que me habían dado por mi cumpleaños y me las comí. Mientras comía me puse a pensar en el momento en que había soltado la mano de Letty Hempstead para tomar aquella pelota de trapos protefactos y recordé el punzante dolor en el pie que había sentido a continuación. Yo la he traído hasta aquí, pensé, y sabía que era verdad. Úrsula Monckton no era real. Era una máscara de cartón tras la cual se ocultaba aquella cosa que se había metido dentro de mí en forma de gusano, aquella cosa que flameaba al viento en mitad del campo, bajo el cielo naranja. Retomé la lectura de Pansy salva al colegio. Unos espías, profesores del colegio, que se ocupaban además de los suministros de verduras, estaban pasando al enemigo los planos de la base aérea contigua de la escuela. Los planos iban escondidos dentro de unos calabacines a los que habían sacado la pulpa. Me alegraba por Pansy, en algún lugar de mi cabeza, por más que el resto de ella estuviera invadida por el miedo. Esperé a que mis padres regresaran a casa. Les contaría lo que estaba pasando. Se lo contaría todo y ellos me creían. En aquella época, mi padre trabajaba en una oficina que estaba a 1 hora en coche. Yo no sabía muy bien a qué se dedicaba. Tenía una secretaria muy guapa y simpática que tenía un caniche de juguete, y cuando sabía que íbamos a ir a ver a papá, se lo llevaba a la oficina para que jugáramos con él. A veces pasábamos por delante de algún edificio y mi padre decía: «Ese es uno de los nuestros». Pero a mí no me interesaban los edificios, así que nunca le pregunté qué quería decir con eso de que era nuestro. Ni siquiera a quién se refería con ese nuestro. Seguí tumbado en la cama leyendo un libro tras otro, hasta que Úrsula Monckton apareció en la puerta y me dijo: «¿Ya puedes bajar?». Mi hermana estaba abajo viendo la televisión en la salita. Estaba viendo un programa titulado «¿Cómo?», un espacio de divulgación que enseñaba a los niños cómo funcionan las cosas. Al principio salían los presentadores con tocados indios diciendo «How» y profiriendo ridículos gritos de guerra. Yo quería cambiar a la BBC, pero mi hermana me miró con aire triunfal y dijo: «Úrsula dice que puedo ver lo que yo quiera y que tú no puedes cambiar de canal». Me quedé ahí sentado un rato, viendo a un hombre con bigote que enseñaba a todos los niños de Inglaterra cómo colocar una mosca en un sedal. «Es mala». «A mí me cae bien y es muy guapa». Mi madre llegó 5 minutos más tarde. Nos saludó desde el pasillo y se fue directamente a la cocina para hablar con Úrsula. Luego regresó. «La cena estará lista cuando llegue papá. Vayan a lavarse las manos». Mi hermana fue arriba a lavarse las manos. «No me gusta nada», le dije a mi madre. «¿La vas a echar?». Mi madre suspiró. «No van a empezar otra vez como con Gertruda. Cielo, Úrsula es una chica muy agradable y es de una buena familia, y te aseguro que los adora a los dos». Llegó mi padre y nos sentamos a cenar. Una espesa sopa de verduras, seguida de pollo asado con patatas nuevas y guisantes congelados. Me encantaba todo lo que había en la mesa, pero no probé bocado. «No tengo hambre», me excusé. «No quiero ser acuisa», dijo Úrsula, «pero alguien ha salido de su habitación con la cara y las manos manchadas de chocolate». «Preferiría que no comieras esas porquerías», gruñó mi padre. «No tiene ningún alimento, es todo azúcar refinado, te quita el apetito y además hace que se te piquen los dientes», dijo mi madre. Tenía miedo de que me obligaran a comer, pero no lo hicieron. Me quedé ahí sentado, muerto de hambre, mientras Úrsula le reía todos los chistes a mi padre. Me dio la impresión
de que los hacía especialmente para ella. Después de cenar nos sentamos todos a ver Misión Imposible. Normalmente me lo pasaba muy bien con Misión Imposible, pero esa noche me puso muy nervioso porque los personajes se pasaron todo el capítulo quitándose las caras para dejar al descubierto sus verdaderos rostros. Llevaban máscaras de goma, y los que se escondían tras de ella eran los héroes. Pero, ¿qué pasaría si Úrsula se quitara la cara y cómo se vería su verdadero rostro? Finalmente nos fuimos a la cama. Aquella noche le tocaba a mi hermana, y la puerta de la habitación estaba cerrada. Echaba de menos la luz del pasillo. Me quedé tumbado en la cama, con la ventana abierta, contemplando despierto, escuchando los ruidos, que es una casa vieja al final de una larga jornada, y pedí deseos con todas mis fuerzas, con la esperanza de que se cumplieran. Deseé que mis padres mandaran a Úrsula a hacer algún recado lejos de casa, y así yo podría ir a la granja Hemstop y contarle a Letty lo que había hecho, y ella me entendería y lo arreglaría todo. No podía dormir. Mi hermana se había dormido ya, por lo visto podía dormirse a voluntad, un don del que yo carecía y por el cual la envidiaba. Finalmente salí de la habitación. Me rodeé por la planta de arriba, escuchando el ruido de la televisión que venía de abajo. Luego, con los pies descalzos para no hacer ruido, bajé por las escaleras y me senté en el tercer escalón, empezando por abajo. La puerta del cuarto de la tele estaba entornada, y sabía que si bajaba otro escalón, el que estuviera en la salita, podrían verme, así que me quedé ahí, esperando. Podía oír las voces de la televisión, interrumpidas de vez en cuando por las risas enlatadas. Luego, por encima del sonido de la televisión, oí a los adultos hablar. Úrsula dijo: ¿Su esposa sale todas las noches? Mi padre respondió: No, ha tenido que volver esta noche para prepararlo de mañana, pero a partir de mañana solo tendrá que ir una vez a la semana. Está recogiendo fondos para África, en el salón nupcial, para excavar pozos y para anticonceptivos, creo. Vaya, dijo Úrsula. No creo que yo corra el riesgo de necesitar eso. Se rió. Era una risa aguda y cantarina que sonaba simpática y sincera, y no a andrajos ondeando al viento. Luego dijo: Esos diablillos. Un segundo después se abrió la puerta de la salita de par en par, y Úrsula me miró fijamente desde el umbral. Se había retocado el maquillaje, sus labios rosa pálidos y sus largas pestañas. Vete a la cama, dijo. Ahora mismo. Quiero hablar con mi padre, dije sin la menor esperanza. Úrsula no dijo nada. Se limitó a sonreír, pero era una sonrisa fría, nada cariñosa, y volví a subir a mi habitación. Me metí en la cama y me quedé tumbado en la oscuridad hasta que me di por vencido y renuncié a dormir. Entonces, cuando ya no lo esperaba, el sueño me envolvió y me quedé dormido, pero no descansé.